Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo fueron del 7 de octubre, del 14 de octubre, del 21 de octubre y obviamente la del examen que fue el 28 de octubre? ¿Sale? Fueron 4 asistencias que tomé en cuenta. Obviamente cada asistencia tenía el valor de 2.5 para que pudieran tener el 10% de asistencias. En cuanto a las actividades, solo tomé 3 actividades. La actividad 4, que fue del examen, tomé el video como si fuera parte de su examen, ¿sale? Ya no lo hablé con ustedes, pero pues era algo que quería darles, de su examen. Pues obviamente quienes no entregaron video, pues obviamente les tomé en cuenta el examen como tal, para que tuvieran calificación. La mayoría de los que tuvieron su, su video, pues obviamente les puse en el examen, si se dan cuenta, en la antepenúltima línea aparecen 45%, que equivale al 10%, al 10 de calificación en cuanto a examen. A pesar de que en su examen tuvieron 6, 7, incluso por ahí algún 5 y demás, pues bueno, trate de compensar esa parte, ¿no? Ya no les, ya no les pude decir, me hicieron su examen, muchas gracias, pero pues la dinámica fue la misma para todos los quintos, de que su examen fuera como si fuera de que el video fuera como si fuera su examen, ¿sale? Por eso es que cambiaron esas calificaciones. Creo que la mayoría de ustedes pues tiene una buena calificación. Todos los que entregaron sus trabajos, pues obviamente tienen sus calificaciones. Los que no tuvieron trabajos, pues obviamente bajó su calificación. Y de su examen, pues igual los que no entregaron video, pues obviamente les tomé su examen como si fuera trabajo final. ¿Sale? Nuevamente les digo, si tienen alguna duda al respecto de sus calificaciones, o bueno, más bien de su calificación de segundo parcial, si tienen dudas de que sí me hayan entregado actividades o de que quieran saber cómo fue su calificación, pues igual pueden contactarme en privado para que nos vayamos específicamente con esa persona. ¿Sale? Y bien, hasta aquí pues queda lo que es el segundo parcial e iniciamos nuestro tercer parcial. En este tercer parcial nosotros vamos a estar trabajando sobre la época de oro del teatro, tanto en España como en la Nueva España. Para esto, pues bueno, les tengo preparados un video para tener un poquito de mayor conocimiento en cuanto a la época de oro. En cuanto al trabajo que tenemos que realizar en esta semana, pues es un SQA. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que son los SQA?
No, la No, verdad no, profe. ok. Bueno, para esto, pues bueno, les compartí también en el Classroom una serie de enlaces donde ustedes pueden ver información y en este caso ver un video de lo que es el SQA. No es Yo otra cosa, mándeme. perdón, profe. Yo investigué y era algo así de qué es, qué sabes y qué es lo que te gustaría saber de un tema, ¿no? Así es. Eh, para esto, pues bueno, primero tenemos que plantearnos un tema, ¿sí? En este caso, nuestro tema es el teatro en la época de oro, entre los siglos, me parece que es, a ver, vamos a ver, incluso se los puse, nada más es cuestión de que ustedes investiguen esa parte, ¿no? Como tal, el trabajo dice, realiza un SQA sobre el siglo de oro, sucesos históricos de España y de la Nueva España, en el siglo XVI y XVII. ¿Sale? Yo ya les estoy compactando la información que ustedes tienen que investigar. Primero, tienen que investigar sobre en este caso, el teatro en la época de oro, que es precisamente el siglo de oro, que más o menos abarca el siglo XVI y XVII. Obviamente viene mucho de la época de oro en Francia, en Italia, Inglaterra y demás. Aquí nada más nos estamos enfocando en lo que son los sucesos históricos de España y de la Nueva España. Recuerden que, y yéndonos un poquito a la parte histórica, la Nueva España se le conoce precisamente aquí a México, que fue precisamente en el tiempo de la conquista, sobre cuando llega Hernán Cortés y empieza a generar las ideas españolas aquí en el nuevo mundo, ¿no? En este caso, en el Nuevo México. Entonces, vienen muchas acciones. Eh, algo característico de la época de oro es que retoman precisamente, si se acuerdan, en el teatro renacentista había tres tipos de teatro, ¿sí? Uno que era el profano y el religioso, otro que era el científico y el otro que era el cortesano, ¿sí? Aquí va a rescatarse mucho lo que es el teatro científico, puesto que empiezan a utilizar vocablos muy, muy complicados para poder entender, ¿sí? Entonces es así como van rescatando o resurgiendo ciertas formas de expresión y surgen nuevos autores o escritores, en este caso. Vamos a estar viendo a Lope de Vega, vamos a estar viendo a Juan Ruiz de Alarcón, vamos a estar viendo a Sor Juana Inés de la Cruz, que son personajes muy conocidos aquí en México, ¿sale? Y para esto, pues bueno, les tengo preparado un video donde nos habla precisamente de el teatro en la época de oro
es como una como un tipo resumen de precisamente el teatro, ¿sale? Entonces, vamos a ver el video para que podamos ir entendiendo un poco más de lo que queremos, o más bien de lo que sabemos, en este caso, la primera línea del SQA, que es precisamente ¿qué sabes? ¿Sale? Para esto vamos a compartir la pantalla. Hola y bienvenidos al canal. Yo soy Angélica y el día de hoy les traemos... ¿Se interesa? Bueno, pues sigue viendo, suscríbete y comenta. 1. El siglo de oro español fue un periodo de florecimiento del arte y la literatura en España, que coincidió con el auge político y posterior declive de la dinastía de los Austrias o Habsburgo españoles. 2. No supone fechas precisas y generalmente se considera que duró más de un siglo, aunque se cree que abarca desde la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón en 1681. 3. El término siglo de oro fue concedido por el erudito y anticuario dieciochesco Luis José Velázquez, Marqués de Valdeflores, quien lo empleó por primera vez en 1754 en su obra crítica pionera Orígenes de la poesía castellana, aunque para referirse exclusivamente al siglo XVI. 4. El siglo de oro abarca dos periodos estéticos que corresponden al Renacimiento del siglo XVI y al Barroco del siglo XVII. 5. Durante el apogeo cultural y económico de esta época, España alcanzó prestigio internacional en toda Europa. Cuanto provenía de España era a menudo imitado y se extiende el aprendizaje y estudio del idioma. 6. Las áreas culturales más cultivadas fueron literatura, artes plásticas, música y arquitectura. El saber se acumula en las prestigiadas universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. 7. En el terreno de las humanidades, su cultivo fue más extenso que profundo, a pesar que la filología ofreció testimonios eminentes como la Biblia políglota complutense y las numerosas gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas recién descubiertas, obra de los numerosos frailes misioneros que evangelizaron del continente recién descubierto. 8. España produjo en su edad clásica algunas estéticas y géneros literarios, los que fueron muy influyentes en el desarrollo ulterior de la literatura universal. 9. Entre las estéticas fue fundamental el desarrollo de una realista y popularizante, tal como se había venido fraguando durante toda la Edad Media peninsular, como contrapartida crítica al excesivo caballeresco y nobilizante idealismo del Renacimiento. Se crean géneros tan naturalistas como el celestinesco, la novela picaresca o la proteica, novela polifónica, que Cervantes definió como escritura desatada. 10. A esta tendencia anticlásica corresponde también la fórmula de la comedia nueva creada por Lope de Vega y divulgada a través de su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de 1609. Una explosión inigualable de creatividad dramática acompañó a Lope de Vega y sus discípulos, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, Guillén de Castro, Antonio Mira de Amezcua, Luis Vélez de Guevara, Juan Pérez de Montalbán, entre otros, que quebrantaron como él las unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar. Todos los autores dramáticos de Europa acudieron luego al teatro clásico español del siglo de oro en busca de argumentos y como una rica almoneda y cantera de temas, cuyo pulimento les ofrecerá obras de carácter clásico. 11. Muchos de los temas literarios del siglo XVI provenían
también de la rica tradición medieval pluricultural, del romancero y de la impronta italianización de la cultura, a causa de la presencia política del reino español en la península itálica durante largos siglos. Por otra parte, géneros dramáticos como el entremés y la novela cortesana introdujeron también la estética realista de los corrales de comedias, y aún la comedia de capa y espada tenían su representante popular en la figura del gracioso. 12. A esta corriente de realismo popularizador sucedió una reacción religiosa, nobiliaria y cortesana de signo barroco, que también hizo notables aportaciones estéticas, pero ya correspondía a una época de crisis política, económica y social. 13. La lengua literaria se enrarece con las estéticas del conceptismo y del culteranismo, cuyo fin era elevar lo noble sobre lo vulgar, intelectualizando el arte de la palabra. La literatura se transforma en una especie de escolástica, en un juego o un espectáculo cortesano. Aunque las producciones moralizantes y por extremo ingeniosas de Francisco de Quevedo y John Baltasar Gracián distorsionan la lengua, aportándole más flexibilidad expresiva y una nueva cantera de vocablos. El Lucido Calderón crea la fórmula del auto sacramental, que supone la vulgarización antipopular y esplendorosa de la teología, en deliberada antítesis con el entremés, que sin embargo todavía sigue teniendo curso, pues estos autores todavía son deudores y admiradores de los autores del 16, a los que imitan conscientemente, aunque para no repetirse refinan sus fórmulas y estilizan cortesanamente lo que otros ya crearon, de forma que se perfeccionan temas y fórmulas dramáticas ya usadas por otros autores anteriores. En la escuela de Pedro Calderón de la Barca proseguirán con este modelo que continuarán y cerrarán definitivamente a comienzos del siglo XVIII-XIV. Pueden citarse como obras maestras representativas del teatro áureo español La Numancia de Miguel de Cervantes, de Lope de Vega, El Caballero de Olmedo, drama poético al borde mismo de lo fantástico y lleno de resonancias celestinescas. Ibáñez y El Comendador de Ocaña, antecedente del drama rural español, El Perro del Hortelano, deliciosa comedia donde una mujer noble juguetea con las intenciones amorosas de su plebeyo secretario, La Dama Boba, donde el amor perfecciona a los seres que martiriza, y Fuente Ovejuna, drama de honor colectivo, entre otras muchas piezas donde siempre hay alguna escena genial. 15. El otro gran dramaturgo que sobresale en este siglo de oro español fue Pedro Calderón de la Barca. Sus personajes son fríos, razonadores y con frecuencia obsesivos. Su versificación reduce conscientemente el repertorio métrico de Lope de Vega, porque las estructuras dramáticas están más cuidadas y tienden a la síntesis. Se preocupa también más que Lope por los elementos escenográficos y refunde comedias anteriores, corrigiendo, suprimiendo, añadiendo y perfeccionando. Un maestro del arte del razonamiento silogístico y que utiliza un lenguaje abstracto, retórico y elaborado, que sin embargo supone una vulgarización comprensible del culteranismo. Destaca en especial en el auto sacramental, género alegórico que llegó a su perfección, y también en la comedia. 16. De Calderón destacan obras maestras como La vida es sueño, El príncipe constante, La hija del aire, El mayor monstruo del mundo, El médico de su honra o El pintor de su deshonra, La dama duende, El gran teatro del mundo o El gran mercado del mundo. 17. Otro género teatral importante y a veces descuidado por la crítica es el entremés, donde mejor y con más objetividad puede estudiarse la sociedad española durante el siglo de oro. Se trata de una pieza cómica en un acto, escrita en prosa o verso, que se intercala entre la primera y la segunda jornada de
corresponde a la farsa europea y en él destacaron autores como Luis Quillones de Benavente y Miguel de Cervantes, entre otros. Listo, llegamos al final del video. Recuerda que si te gustó el video, te pido que nos des manita arriba. Ahí está, chicos. Aquí nada más, bueno, comentarles. Esto es parte de nuestro conocimiento. Y como les decía, el SQA se divide en 3 columnas. Una es ¿qué sé? Que es la primera columna que pueden ustedes poner. La segunda columna es ¿qué quiero aprender? ¿Sí? Para esto, pues obviamente el querer aprender algo es previamente por medio de preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, podríamos poner en el ¿qué quiero aprender? Una pregunta. ¿Qué fue lo que orilló a los escritores para que pudieran realizar sus obras de esa forma? ¿Sí? Otra. ¿Quiénes fueron los personajes más sobresalientes de esa época? Otra. ¿Qué poemas o qué obras son las más representativas de esta época? Y son preguntas que ustedes mismos se pueden ir planteando. Posteriormente, la tercera columna es ¿qué aprendí? ¿Sí? Obviamente, en la tercera columna ya tienen ustedes la información previa que ya leyeron, y nada más es cuestión de ir poniendo, ir contestando más bien las preguntas que se plantean en la segunda columna. ¿Sí? Hubo alguna ocasión una persona que le pedí precisamente un SQA y según muy astuto me pone en el ¿qué sé? Me pone nada. ¿Qué quieres aprender? Y vuelvo a poner nada. Y en el tercero, ¿qué aprendiste? Nada. Le digo, esto realmente no es correcto porque se supone que estás en una institución donde debes de aprender algo. Por lo menos debes de aprender a realizar un SQA. ¿Sí? Obviamente su actividad fue nula porque no quiso aprender nada y no hizo nada, simplemente. En este caso, pues bueno, yo los invito a analizar. Les digo, primero es enfocarnos en la época de oro. ¿De qué a qué siglo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII. En ese tiempo podemos ver quiénes son los personajes que están dentro de ese ciclo. Dentro de esos 2 siglos, ¿quiénes son los personajes? Una. 2. ¿Cómo estaba regido el sistema de gobierno en tanto España como
en la Nueva España, que en este caso es aquí en el continente americano. La otra es los personajes o los autores más sobresalientes de esta época, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo a causas de qué es que empiezan a escribir de esa forma. Por ejemplo, uno de los autores que tenemos ahí es Sor Juana Inés de la Cruz. Ella, si han escuchado hablar de ella o han leído de ella fue una monja que en sí la hicieron monja sus propios padres, precisamente porque no querían que ella fuera, ella quería estudiar, me parece que quería ser maestra de letras, y sus padres, por la época en la que vivían, no quisieron apoyarla, y lo que hacen es precisamente encerrarla en un convento. Hace todo el proceso del convento, se recibe como monja y empieza ella a escribir precisamente lo que ella sentía y lo que ella veía en el contexto externo. Y es por eso que hace sus obras así muy... una de sus obras más sobresalientes es precisamente una queja que hace hacia en este caso, la sociedad, de cómo es que tratan a la mujer, ¿no? Entonces, es muy bueno, muy, muy interesante el hecho de poder conocer un poquito de nuestra cultura, porque recuerden que el Nuevo México, la Nueva España es precisamente México, ¿no? Entonces, es parte de nuestra cultura que muchas veces tenemos olvidada, ¿sale? Entonces, yo los invito a que, pues, puedan sentarse a reflexionar precisamente sobre el trabajo que tenemos pendiente de esta semana y ver precisamente qué es lo que quiero aprender. Y con base a eso es realizar el escrito. Se los puedo hacer válidos, ¿no? En el primero, ¿qué sé? Ustedes pueden poner nada. Pero ahorita, con el video que acabamos de ver, ustedes ya no pueden decir que no saben nada, porque ya tienen un cierto conocimiento previo de la época de oro, precisamente. Ya vieron algunos personajes, ya vieron incluso algunas obras, ya vieron algunos vocablos, precisamente, que se ocupaban en ese tiempo. Entonces, no pueden poner que no saben nada cuando ya tienen un conocimiento previo de esa información. ¿Sale? La segunda línea o la segunda columna es precisamente el qué quiero saber o qué quiero aprender. Ahí, mándeme. ¿Y podría mandar el link del video al grupo de WhatsApp? Sí, de hecho, en un ratito más, terminando con ustedes, tengo otra clase y después de esa tengo 2 clases más. Voy a darme ahorita la oportunidad para, bueno, de una vez, a ver. Vamos aquí, a ver.
Vamos a... El video.